El tema que nos toca ver ahora es el tema de inteligencia de negocio, que es la primera unidad de la materia de aplicaciones de base de datos 1. Y comenzamos viendo qué son la inteligencia, qué es la inteligencia de negocio. Acá hay una serie de definiciones, digamos, que ustedes pueden seguir. Dice que es la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento. Digamos, hasta ahora, digamos, lo que se estuvo haciendo eh, en, eh, en los sistemas tradicionales es solamente obtener información, pero no obtenían esto, o sea, obtenían datos, a través de los datos sacaban los listados y obtenían información, pero no obtenían conocimiento que les permitía hacer un análisis inteligente, digamos, de los datos con los cuales con los cuales la organización cuenta, digamos, porque en realidad sí tienen los datos, pero imagínense, si yo les pido, por ejemplo, que armen un listado en Java, no sé, eh, un listado de alumnos con las materias que tengan, digamos, para ver cuántos alumnos hay cuántos alumnos pueden llegar a cursar la materia de aplicaciones de base de datos 1. ¿Cuánto tiempo creen que les puede llevar si ustedes lo hacen en Java? Supongamos que yo se lo pido como una tarea, digamos. ¿Cuánto tiempo es que- Supongamos que yo le digo a Rodríguez o a Burgos o Enzo, que estoy trabajando con ellos y les digo que me hagan el listado. ¿Cuánto tiempo va a demorar en hacerme este listado? Lo tienen que hacer desde cero. ¿En cuánto tiempo lo hacen, chicos? ¿En un día? ¿En dos? Depende del programador. ¿Ah? Ah, pero depende. Pero más o menos. Parece que te lo piden a vos. ¿En cuánto tiempo lo haces vos? El listado es. No sé, depende de cómo guardaría el listado. Suponete que ya te llevamos la base de datos y te dicen que lo guardes. Y ya está armado con todas las relaciones, tiene modelo en cada relación. Ah, las relaciones. 2 días, un día. Tal vez. Que en crear, dependiendo. Exactamente. Bueno, el tema es que si yo hiciera este mismo trabajo, pero con inteligencia de negocio, esto no debería llevarle más de 5 minutos. Usted obtiene los datos en forma instantánea. Y esa es una ventaja, digamos, no tengo que estar esperando 2 días a decirle al programador o al analista que lo haga, digamos, porque él ya tiene todos los datos. Entonces lo único que hago yo es darle un panel para que él trabaje, digamos. Cuando después veamos un poco el tema del cubo de datos, van a ver que eh, el trabajo, digamos, que va a hacer el analista o el programador es muy sencillo. Eh, Perdón, el que va a ser el gerente, digamos, de la organización que va a pedir estos datos, va a ser muy rápido, por así decirlo, digamos, va a tener los datos prácticamente instantáneos porque ya hizo todo un análisis previo. En Jujuy no hay muchas empresas que ustedes podrían llegar a contar con el dedo de una mano que hagan este tipo de inteligencia de negocio, digamos, que hagan un análisis y en vez de demorar 2 días, lo obtengan en forma instantánea esa información. Esto se hace, por ejemplo, creo que en la empresa CIVICIV de colectivos, no conozco mucho de muchas empresas, digamos, pero por ejemplo, la empresa CIVICIV lo hace, digamos, entonces ellos quieren información de quiénes son los choferes que más falta tienen y los piden en el momento, digamos, y no necesitan que tengan una información detallada en gran medida, ¿no? Por ejemplo, yo vi que la empresa Open, por ejemplo, sí también lo tiene. Entonces ellos le ofrecen al cliente, lo vi en un sistema de bancos que estaban haciendo, a un cliente de un banco, el cliente del banco, digamos, que el gerente le daban como un panel para que el gerente juegue, digamos, con el mismo sistema y ahí obtenga información en forma prácticamente instantánea, ¿no? Entonces, fíjense en lo útil que puede llegar a ser. Por eso es que le digo que no se presentan muchos trabajos de tesis, pero generalmente hay dos, bueno, creo que hubo dos trabajos en los últimos 3 años que aplicaron o trabajaron sobre esto. Otra definición dice que es esta con la que trabajamos hasta hace años, hasta varios años atrás, digamos que dice conjunta de metodología, aplicación y tecnología que permiten reunir, depurar y transformar los datos. Ahora, fíjense que de vuelta tienen la información operativa, la táctica y la estratégica.
A ver, dame un minuto. Bueno, entonces, tienen esta información operativa es lo que ustedes recogen de la base de datos tradicionales, o por ejemplo, lo que ustedes recogerían, no sé, del Postgre SQL, que es lo que vieron conmigo en base de datos, del MySQL que tengan, no sé, en su página web, pues del SQL Server que podrían tener en su empresa, pues de Oracle, digamos. Ahora eso, cuando ustedes lo transforman, fíjense que acá de estos sistemas operacionales pasamos a hacer inteligencia de negocio y obtenemos la información táctica. Esta información táctica es aprovechada por los gerentes de la organización y al final, digamos, tienen la información estratégica que es aprovechada por los directivos. Este, por los directivos, entonces, fíjense que acá les dice, bueno, acá un conjunto de metodologías, porque pueden llegar a aplicar varias, pero tienen varias tecnologías, dice. Y varias tecnologías se refieren a que pues, ustedes van a utilizar varias, digamos, no van a utilizar una sola, digamos, no es que van a utilizar un solo lenguaje y con eso podrán llegar a hacer todo, digamos. Eh, Van a ver que, por ejemplo, en esta herramienta, en esta materia utilizamos tres como mínimo, digamos, que sería Pentaho, SQL Server y Power BI. Y otra definición dice que también conjunto de estrategias de herramientas enfocada a la administración y creación de conocimiento, ¿no? Entonces, a ver, espérame un minuto. Nosotros vimos solamente las definiciones. Fíjense en que, si ustedes quieren trabajar con un sistema tradicional, digamos, como sería Oracle o sería SQL Server, digamos, tiene una serie de problemas, como por ejemplo una gran rigidez a la hora de extraer datos, digamos, porque por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer una consulta sobre un par de millones de registros, ¿cuánto tiempo le creen que le demora? Si le demora sobre 10 millones de registros. Supongo que yo quiero hacer una consulta simple sobre una base de datos contable, digamos, que me traiga, no sé, 20 registros sobre 10 millones de registros y hago un CL común, digamos. ¿Cuánto tiempo creen que va a demorar? ¿Alguno debe haber hecho, no? Un select o nunca hicieron un select. ¿Es instantáneo o no? Y el select no, no, depende de mientras más datos hay, peor, todavía más Ah, demora. yo hace 2 años hice un curso que era, creo que con Oracle, era, con servidores en la nube, que tenían herramientas, digamos, que le permiten obtener esa información. Si bien no es instantáneo, pero demoraba, digamos, supongamos, para 7 millones de registros creo que demoraba 20 segundos, 30 segundos, lo cual mejoraba mucho el tiempo, pero si igual era demoraba, digamos. Ahora, eh, trabajarlo con las herramientas que vamos a ver nosotros, van a ver que les permite obtener en cuestión de segundos, digamos, un 5 o 10 segundos cuando mucho, digamos. Y eso trabajando con el equipo que tienen ustedes, digamos, con equipos servidores o equipos que están en la nube, este tiempo se reduciría considerablemente. Esos son los problemas, digamos, que tienen con los sistemas de información tradicionales. Ustedes necesitan conocimientos técnicos, digamos, porque SQL lo tienen que saber, digamos, consulta compleja lo tienen que saber manejo de índice. No es algo que sea tan sencillo, digamos. Hay largo tiempo de respuesta, deterioro en el rendimiento de los sistemas de información. ¿Cuántas veces a ustedes les pasó que fueron a hacer algún trámite y le dijeron que el sistema se cayó? ¿Les pasó o no les pasó nunca? ¿No les pasó nunca a ustedes? Sí, 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 pasa. sí, profe. Bueno, y Sí, sí, eso pasó. básicamente es porque hacen una consulta sobre una base de datos y la consulta demora, digamos, a veces largan un proceso, no sé, un balance contable a las 12 del mediodía y el servidor está ocupado, digamos, entonces eso demora. Bueno, la falta de integración que genera islas de datos. A mí me pasó una vez trabajando en el Instituto de Seguro que éramos tres programadores y teníamos tres bases de datos distintas, digamos, y era imposible después de unir todo eso. Entonces, es complejo, digamos. Hay datos erróneos, incompletos, de mala calidad, problemas para adecuar la información a cargo del usuario en la organización, ausencia de información histórica. Este, entonces, esta serie de problemas, digamos,
es lo que ustedes van a tener con las bases de datos tradicionales, digamos. Nosotros la usamos, digamos, pero utilizamos una técnica, digamos, que le permite obtener información rápidamente. ¿Se entiende más o menos cuál es el problema en qué consta, digamos, la inteligencia de negocio? ¿Se entiende o no? ¿Quién está? Alejandro Díaz. ¿Se entiende o no se entiende hasta ahora? Parece que Alejandro Díaz se fue. Montellano, Sí, profe, se va entendiendo. bueno. A ver, escuchen, todo esto no se hace como por arte de magia, sino que hace uso de las herramientas que ya hay, digamos, combinando varias, digamos. Entonces, para garantizar este éxito que buscamos, tenemos que buscar primero el apoyo de la gerencia, porque tienen que hacer como una pausa, pensar lo que van a hacer y utilizar herramientas, que si ustedes lo aprenden a hacer a esto, no sé si en una semana, en 2 semanas, en un mes, depende del problema que ustedes tengan, se resuelve muchísimo más rápido que hacer un sistema de información. Hay gente que por ahí está muy especializada en el tema de inteligencia de negocio y lo hace en un fin de semana, lo hace tranquilamente y cobra bastante, digamos. Es solamente el tema de la práctica, digamos. Tiene que haber un poco de compromiso de los usuarios, porque si ustedes lo van a querer implementar y los usuarios no lo quieren implementar, esto va a fracasar. Tiene que haber una metodología, digamos, que sea correcta y acorde, digamos. Ya van a ver que la metodología que vamos a ver, que es la de efecto, es muy sencilla, digamos, y es muy chica, digamos, es muy práctica, digamos, para lo que queremos. Tiene que haber una selección correcta de herramientas. Por eso es que hay varias herramientas y yo creo que lo que van a hacer este jueves, digamos, es analizar, digamos, cuál es la herramienta que están disponibles y cuál es la que les conviene en cada caso, digamos. Si ustedes, por ejemplo, tienen una organización donde el dinero por ahí no es tan preocupante, el tema de usar Power BI le ahorra muchísimo trabajo, digamos. Pero Power BI también tiene sus desventajas, digamos. Esa por ahí podría ser una pregunta, digamos, un punto que podrían llegar a tener en la práctica, digamos, porque no son todas flores, digamos, los que trabajar con Power BI, digamos. Aunque es muy interesante, digamos, nosotros lo ponemos inclusive como una unidad propia, digamos, porque las cosas que se pueden llegar a hacer son muy útiles. Ahora, el tema del precio también hay que estudiarlo al momento de aplicarlo, digamos. El ingeniero Rodríguez, por ahí que tiene más experiencia en esa área, le puede llegar a contar después en la práctica. Después necesitan profesionales que tengan algo de experiencia, porque no van a empezar desde cero. Fíjense, bueno, los errores comunes, enfoque netamente técnico, poco compromiso por los usuarios, mala selección del equipo de trabajo. A veces uno elige al compañero de trabajo porque dice, no, con este me llevé siempre bien y con él todo va a funcionar, digamos. Y hay y realmente después cuando tenían que presentar, digamos, ese compañero le falló, digamos, y entonces esto puede ocasionar que todo fracase, digamos, por eso tiene que ser crítico, digamos, una mala calidad de los datos. En esta materia por ahí no lo trabajamos tanto, en la materia de aplicación de base de datos 2 sí trabajamos mucho el tema de la calidad de datos, de llevarla, depurar los datos para que sean apropiados para el análisis que queremos hacer. Una falta de planificación de la iniciativa de inteligencia de negocio, un presupuesto inadecuado, una mala selección de herramientas. Nosotros muchos años trabajamos con el ingeniero Rodríguez, ya había trabajado antes, digamos, con herramientas de software libre, digamos. Las herramientas de software libre tienen una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja de la herramienta de software libre? Debe tener una ventaja, ¿o no? Que son libres. Que son gratuitas, son libres, ustedes las pueden usar todas las que quieran, digamos. ¿Y cuáles creen que va a ser las desventajas? Alguna desventaja debería tener, si no serían todo, sería todo, porque Que no tiene todas las funcionalidades que como lo que son pagas. a veces les faltan funcionalidades, a veces no tienen soporte, tienen algunas complicaciones, digamos. No estoy defendiendo, digamos, que sean malos o peores, digamos, solo digo que tienen su diferencia, digamos. Entonces tienen que poder analizar cuáles son las herramientas que tienen disponibles y qué es lo que les conviene por ahí en cada caso.
y bueno, y ustedes propiciar el cambio necesario, digamos. Si ustedes no propician el cambio, si no se venden, digamos, a la empresa, digamos, es difícil que el gerente o el dueño de la organización lo acepte, digamos. Fíjense, esto lo bajé recién, que no encontré uno más actualizado, digamos, pero es la herramienta de inteligencia de negocio del año pasado, para marzo del 2022. Fíjense que lo que conviene, esto lo voy a achicar un poco, no lo voy a achicar. Lo que conviene es que esté siempre a la derecha y arriba, digamos, porque acá están los que producen cambio a la izquierda y los líderes a la derecha. Acá fíjense en que están los nichos, los nuevos jugadores que están apareciendo y los visionarios. Entonces, quién es el que está arriba actualmente? ¿Qué empresa? Microsoft. Bueno, está Microsoft, digamos, pero Microsoft no porque tenga una sola herramienta, sino porque tiene varias herramientas que le permiten hacer esta inteligencia de negocio mucho más rápido. Tiene Power BI, tiene SQL Server. Anteriormente, hasta hace unos años, estaba Pentaho también metida acá en el medio, desapareció Pentaho. Si ustedes se ponen a leer este análisis de Gartner, digamos que lo hacen de diferentes herramientas o de lenguaje de programación, lo hace sobre herramientas que generalmente son comerciales, digamos. El tema de Pentaho es que no es comercial, digamos, por eso sale, digamos. Fíjense que Tableau también es muy utilizado y está peleando mano a mano con Microsoft. Esto lo podrían llegar a analizar y creo que está escrito totalmente en Java, digamos, o sea que lo pueden utilizar. Fíjense que Google está haciendo un cambio también y se está acercando de herramientas de SAS y de IBM. El único libro que creo que ustedes tienen en la biblioteca tiene hecho con un disque de 5 un cuarto, me parece, de IBM de hace como 20 años, pero es el único libro que tienen en la biblioteca. Y bueno, tiene diferentes herramientas que van apareciendo a lo largo de los años. Algunas desaparecen y algunas quedan, digamos. Oracle creo que también me parece que estaba, ¿no? Ahí sí, aquí está Oracle, la veía. Entonces, tratamos de enseñarle cosas que por ahí les sirvan a ustedes en la materia, digamos, para que después ustedes cuando les sirvan en su profesión, digamos, para que cuando ustedes vayan a trabajar en una organización, no crean que todo es ir y sacar un listado y tardarse 2 días o 3 días para sacar el listado y después sacar fecha diciendo yo lo hice en 2 días, cuando ustedes lo podrían haber hecho en 20 segundos, digamos, haciendo un buen análisis. Digamos, ahí IBM estaba siempre arriba, este año el año pasado empezó a descender, digamos. Pero por eso es importante, digamos, que vean, digamos, cuáles son las diferentes herramientas que tienen y esto después analizar, digamos, cuál es la que les conviene a ustedes en particular. ¿Estamos? Fíjense que Alibaba entró, miren la nube de Alibaba. Esta no lo había visto ya hasta hace poco. Bueno, y los últimos temas que vamos a ver hoy, que es todo para la base teórica, digamos, para que después ya empecemos a trabajar en las próximas clases, es que es un data warehouse y le dice que es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, digamos. Con esta metodología que vamos a ver de efecto, lo que van a hacer es obtener esta base de datos corporativa o data warehouse, digamos. Toda la metodología es para obtener este data warehouse, después el cubo de datos lo levantan con este data warehouse y después SQL levanta el cubo de datos que ustedes ya tenían en Power BI, digamos. Esos son los pasos que van a seguir, digamos. La ventaja es que la estructura se almacena en la información, modelo de estrella, copo de nieve. Esto ya entramos en detalle cuando veamos el tema propio de Data Warehouse, digamos, y de la metodología, digamos, qué es un copo de nieve, qué es una estrella, qué combinación les conviene usar en cada caso. Ustedes saben cómo sería un modelo de tabla en estrella. Imagínense ustedes que yo tengo, este, ¿cuál podría ser un modelo de tablas en estrella? ¿Qué es lo que tiene de diferente, digamos, que ustedes con solo pensar en el tema de estrellas se dan cuenta, digamos, qué es lo que tiene una estrella alrededor? El Sol, ¿qué es lo que tiene alrededor? Pregunta de geografía, ¿eh? Sexto grado. ¿Qué es lo que tiene el Sol alrededor?
Planetas. planetas. Y si yo hablo de tablas, entonces yo lo que estoy diciendo acá que voy a tener en formato en modelo en estrella, voy a tener una sola estrella grande que sería una sola tabla principal en el medio y después varias, no voy a tener planetas, digamos, voy a tener varias tablas alrededor que son como tablas secundarias, digamos, o sea, tengo una principal central en el medio y varias secundarias alrededor. El copo de nieve es parecido, digamos, pero es como una especie de galaxia que son varias estrellas relacionadas entre sí, digamos, varias tablas principales con varias tablas secundarias alrededor, digamos. Esto ya lo vamos a ir viendo en la práctica, digamos, cuando veamos el tema este. La característica del data warehouse, esto es un poco básico, digamos, y casi siempre lo doy yo porque me parece que está bueno, digamos, que sepan diferenciar, digamos. Fíjense, está orientado al tema, o sea que se clasifica según lo que les sirva a ustedes, digamos. Supongamos en la empresa de colectivos que yo les decía, ¿qué creen que al dueño de la empresa de colectivos les sirva, digamos? ¿Qué datos creen ustedes que sea útil, digamos? Supongamos que ustedes son el dueño de una empresa de colectivos acá de Jujuy. ¿Qué datos les va a servir a ustedes? Puede ser la ganancia de los boletos. Puede ser la ganancia. Pues, los contadores, lo primero que se fijan, ¿qué es? Los números de pasajeros. Número de pasajeros, número de gastos. Es lo primero que analizan o no. Si ustedes hacen un sistema tradicional, ¿se acuerdan con lo que veían conmigo en base de datos, lo que veían cuando veían modelo de desarrollo de programa? ¿Se acuerdan que siempre veíamos el tema de la factura, que la factura se relaciona con los clientes? ¿Se acuerdan esa relación que había? Sí. Bueno, esa relación no es orientada al tema, digamos, es orientada al sujeto. Entonces, según el problema que ustedes tienen, ustedes hacen las tablas para esa relación, digamos, para las tablas para ese problema. En cambio, acá tienen un tema, tienen la tabla orientada al tema que ustedes buscan, digamos. A mí me interesa en el tema del horario, entonces haré un data warehouse que sea de horario, digamos. O si me interesa, aparte de facturación, haré un data warehouse que sea solamente para facturación. Fíjense, tiene que tener otra característica como que esté integrado, que toda la información esté integrada, no con una sola tabla, sino varias, digamos. Hoy, si yo tengo datos históricos de, no sé, de 10 años atrás, porque 10 años atrás lo tenía en Excel, también tengo que integrarlo, ¿no? Tiene que ser de tiempo variante, o sea que no tiene que cambiar en el tiempo. Inclusive en Estados Unidos hay leyes, digamos, que se aseguran de esto porque, ¿qué es lo que pasa? En base a esto, los dueños de las organizaciones toman decisiones. ¿Qué pasa si yo tomo una mala decisión? Como por ejemplo, no sé, tienen que comprar una empresa y la empresa al día siguiente se funde o bueno, quiebra. ¿Cuál sería, de quién sería la culpa? ¿Sería la culpa del gerente que tomó mala decisión o sería la culpa del analista que hizo el cubo, digamos, y los datos eran variantes? O sea que variante significa que cambie, ¿no? ¿De quién creen que va a ser la culpa? Gente, ¿de quién cree que va a ser la culpa? ¿Del gerente o del analista? Ustedes van a ser el analista en este caso. ¿A quién cree que van a echar la culpa? Al analista. Le van a echar la culpa al analista, ¿no? Y ahí entra a ver un tema de responsabilidad, digamos. Por eso es que hay una ley en particular que yo le sé en Estados Unidos que analiza eso, digamos, ¿no? Tiene que ser no volátil, porque no tiene que estar cambiando constantemente, no es un compra, vendo, compra, vendo, compra, vendo, sino que tiene que tener ya información histórica y decirle estadísticamente con los datos de los últimos 10 años, le conviene comprar, digamos. No tiene que, por eso le digo, no tienen que ser los sistemas tradicionales lo que ustedes van a buscar, y si ustedes lo buscan con ese fin, digamos, se equivocan, digamos, porque los cubos de datos no están orientados con eso. Fíjense, en la base de datos operacional son datos operacionales o con los que ustedes trabajan a diario, las ventas, las compras, los clientes, no sé, los remitos que ustedes tienen. La data warehouse es solamente los datos del negocio, lo que el gerente o el dueño de la organización necesita. Acá están orientados a la aplicación y acá están orientados al sujeto. La base de datos operacional siempre tiene los datos actuales, digamos, porque si tuviera datos históricos se pondría muy pesada, digamos. El data warehouse tiene todo, información actual más histórica. La base de datos operacionales acá es detallada, digamos, usted tiene una tabla con 10 millones de registros, digamos.
Acá en el Data Warehouse, ustedes si tienen más de 5.000 registros, están equivocados, digamos, en algo están equivocados, digamos. No pueden tener mucha cantidad de registros, tiene que ser poca, digamos. ¿Estamos? Si el gerente, no sé, del empresa colectivo tiene que tomar la decisión en base a 1 millón de registros que ustedes tengan, entonces está mal, digo. Tiene que ser en base o a 50 o a 100 registros como mucho y en base a eso tomar la decisión, digamos. Pero para eso ustedes tienen que hacer, resumirlo, digamos, de forma correcta, digamos, que esto es lo que van a ver con la metodología que le vamos a enseñar. Acá en la base de datos operacional cambia continuamente, todo el tiempo está cambiando. Acá en el Data Warehouse los datos son estables, digamos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No todavía, profe. Bueno, a ver. Fíjense, ahora el Data Mart es lo mismo con Data Warehouse, pero es algo mucho más pequeño. Fíjense, le dice es un subconjunto de Data Warehouse. Generalmente le dicen, tenemos un Data Mart para facturación, un Data Mart para compra, un Data Mart para horario. ¿Está? Este ETL son los procesos de transformación, que ya, eso creo que le mostré hace un rato que estaba en la unidad 3, digamos que es lo que vamos a hacer con Pentaho. Entonces toman diferentes tipos de datos, aplican el proceso de ETL y arman el datamar que corresponde, digamos, pero el datamar es algo, digamos, un data warehouse sería varios datamar juntos, o podría ser un solo datamar, digamos, si no hubiera más datamar, pero generalmente, según la necesidad que ustedes tengan, van a armar varios datamar, digamos. Cuando ustedes lo trabajemos a esta parte en SQL Server, van a ver que en SQL Server ustedes pueden tener varios cubos de datos, no uno solo, digamos. Entonces, con cada cubo de datos corresponde a un datamar, digamos. Entonces, yo voy a tener un solo datamar para compra, un solo datamar para facturación, para lo que yo necesite, ¿estamos? Ahora, el enfoque de cómo lo aplique, digamos, creo que no sé si le dejé alguna bibliografía que estaba ahí en inglés, que hay dos enfoques básicos, digamos. Hay un diseño que es de bottom-up, que fíjense, los datamar, ¿cómo están acá? Con relación con el data warehouse. Son independientes, están afuera, están al lado. ¿Dónde están? Para Kimball. Vamos, chicos, ¿cómo están? Dentro del Data Warehouse. Forman parte del data warehouse. O sea que forman parte acá. Entonces Kimball lo ve así, como dentro del data warehouse. E Inmon, que es los dos autores, esto le dicen los autores de la inteligencia de negocios, del business intelligence, le dicen, el de Kimball y de Inmon. Lo ven, fíjense, ¿dónde tiene el data warehouse? ¿Están adentro o están afuera? ¿Cómo es el data mart? ¿Es dependiente o es independiente? En Inmon Independiente. es independiente, digamos. Entonces, estos son los dos grandes autores y uno lo ve como que acá los datamart son dependientes del data warehouse e Inmon lo ve como que el datamart son independientes, como que cada uno puede manejarlo, digo. Me parece que como ustedes lo van a manejar en la práctica, digamos, serían de este tipo, digamos, un poco más como lo de Inmon, porque ustedes podrían llegar a tener dos cubos de datos y después relacionarlo en un solo data warehouse grande, digamos. ¿No? Ahora, esto creo que va a ser ya lo último que vamos a ver hoy. Hay un proceso grande que se llama extraer, transformación y carga, ETL, que lo que hace es, tomo de cualquier dato que yo tenga, puede ser de una base de datos relacional, puede ser de archivos planos, supongamos que el programador que estaba antes era fanático de, no sé, de Pascal y hizo todo en Pascal, ¿no? Y yo tengo que tomar los datos de Pascal de archivo plano. O puedo tomar, supongamos que el programador que estaba antes lo hizo todo con Excel. Amaba el Excel, digamos, hizo todo en Excel. Entonces yo lo puedo tomar de cualquier tipo de dato y tengo que hacer esto, digamos, tengo que hacer una limpieza, transformaciones de los datos, porque tengo que unificar en uno solo, tengo que integrar los datos, validar los datos, extraer los datos, hacer cálculos, digamos, porque a veces un dato puede variar, digamos, y hacer agregaciones por datos que me falten. Esta parte de limpieza la tiene que tomar con pinza porque lo vamos a trabajar mucho más en la materia de aplicaciones de base de datos 2. Y con todo esto obtenemos el DBMS. ¿Este DBMS qué es? Lo que yo obtengo al final, ¿qué es?
¿Qué es, chicos? Alumnos. Ese, El administrador de la base de datos. y bueno, esa sí esa es la definición técnica. Pero en realidad este es el data warehouse, digamos. Todo esto lo que obtengo es trabajo sobre todos los datos que yo tengo para obtener acá mi data warehouse. ¿Estamos? Y el data warehouse generalmente es una base de datos relacional, digamos. Por eso es que, no sé, años anteriores a veces lo hacíamos con MySQL. Creo que el año pasado no sé si lo estaban haciendo con SQL Server, pero bueno, esto ya lo van a ver en la práctica, digamos, cuando lleguen a este paso. Lo importante es que ustedes vean, porque esta va a ser la clase que viene después de ver Power BI, que va la tercera clase, que va a ser que aprendan a trabajar con esto, digamos. Esta ETL puede ser o trabajarla con Pentaho. Nosotros generalmente la hacemos con Pentaho, pero me parece que se puede hacer tranquilamente también con SQL Server, digamos. Utilicen con la herramienta que ustedes crean conveniente, digamos, y esto lo van a ver en la práctica, digamos, hagan el análisis de qué es lo que les conviene hacer en cada caso. La ventaja de Pentaho es el tema de la limpieza. Cuando ustedes quieren hacer algunas operaciones, tiene, como es más antiguo, digamos, Pentaho tiene muchas más operaciones para hacer. Imagínense que yo quiero transformar, no sé, de esta base de datos que estaba en MySQL, que está en la nube, lo quiero llevar a mi base de datos en SQL Server, porque Farfán me dijo acá que SQL Server es bueno para trabajar con inteligencia de negocio. Si yo quiero transformar todos los datos que tengo acá de MySQL a SQL Server, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Supongo que tengo una base, no sé, una base chica que sea de 100 tablas. ¿Cuánto tiempo creen que le va a llevar a usted a hacer el traspaso? ¿Es un día, una semana, un mes, un año? Miren que son cosas que después cuando van a trabajar le dicen, ¿no? Hágame el traspaso. Y ustedes dicen, bueno, y empiezan y no terminan nunca, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen que le puede llevar a hacer ese cambio? 1 o 2 semanas. Y puede ser, digamos, tranquilamente, ¿no? Hay herramientas que creo que se lo permiten hacer en forma casi instantánea, digamos. Pentaho, por ejemplo, lo podrían, ustedes definen los datos de entrada, que sería la tabla esta que tenía MySQL, y en la salida los datos que van a tener, y en cuestión de menos de una hora, si ya trabaja con Pentaho, lo pueden hacer, digamos. Obviamente, si hay algunos detalles, como por ejemplo alguna fecha o algún campo que por ahí tienen que retocar un poco, capaz que les lleva un poco más de tiempo, pero no le va a llevar las 2 semanas que lo harían en forma nativa, por así decirlo, ¿no? Este ETL, digamos. Esto es lo que vamos a ver en la tercera clase, por eso es que se lo quería explicar ahora un poco, porque después de ahí lo vamos a ver un poco con más detalle, digamos. Fíjense en que lo que ustedes tienen todo su sistema, arman el data warehouse, que el data warehouse está compuesto de una o varias formas por datamar, digamos, o cubos y cubos, eso ya lo vamos a ir viendo, y en base a eso, los clientes pueden hacer las consultas, digamos. Y en este caso, fíjense que en algunos casos lo pueden utilizar estas consultas para minería de datos. Con la ingeniera Rodríguez, como 4 años, ahí, dirigimos una tesis de unos chicos que la tesis lo que hacía era tomaba los datos de la base de datos de educación y de esa base de datos de educación armaba el data warehouse. El data warehouse después lo llevaba, hacía minería de datos y con la minería de datos hacía un análisis inteligente, digamos, de los datos que tenía, digamos, para predecir. La tesis era de ausentismo, de la materia que más había desaprobado alumno en toda la provincia. Y había sucedido que una materia, era de la secundaria, ¿no? Había sucedido que la materia creo que era de Palmasola, ganó el ranking. Había desaprobado a todos. Creo que era el 95% desaprobado, algo así tenía. Pero bueno, era análisis que salió después de hacer todos estos pasos, digamos, que si ustedes veían la tabla de educación, a los chicos les llevó como un año normalizar esta tabla, digamos, porque la tabla de normalización la tabla de educación de la provincia está como excesivamente normalizada. Si alguno por ahí llega a trabajar en esa institución, va a saber a qué me refiero, digamos. Es como que tienen, no sé, 2000 tablas y cuando ustedes quieren barrer desde una tablita hasta no sé, de un alumno con los docentes que tiene, tienen que barrer por 20 tablas en el medio, digamos. Entonces, está excesivamente normalizada, digamos. Yo creo que ahí hubo algún problema, digamos, pero no es mi tema. Bueno, fíjense, entonces, con los procesos de TL obtengo mi data warehouse
que me puede servir para hacer análisis OLAP, que es lo que vamos a hacer ahora, o en esta materia me refiero, para hacer minería de datos o para hacer reporte, que también vamos a hacer ahora, digamos. Por eso que le dejo estos grafiquitos. ¿Estamos? Y todo lo que dije está basado en esta bibliografía, que es la que le dejamos en el aula, digamos, para que ustedes vean, digamos. Si falta por ahí alguna, me avisan, digamos, a veces voy moviendo los libros y por ahí me pierdo con algún libro. ¿Estamos? Fíjense acá, esto es interesante. Esta es una tesis, esta de minería de datos en inteligencia de negocio, que está hecho con herramientas de software libre, pero está muy completa y está bastante fácil para que ustedes apliquen con ventaja, digamos, y vean qué es lo que les conviene, digamos, hacer, digamos. Esto es una especialización que yo hice, que es sobre cubos de información, que está bueno, digamos, como para que vean, digamos, el concepto de qué es un cubo, digamos, cuando llegan a esa parte. Y bueno, y estos son algunas revistas o algunos libros digitales que suman a lo que está, a lo que le explicaba arriba, digamos.